Esta mañana se va a hablar con respecto a las glomerulopatías asociadas a hepatitis B, a cargo de la doctora Giselle Guzmán. Bueno, muy buenos días. Tal como le especificó la doctora Francesca Gómez, nosotros el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y hasta cierto punto complejo, que es la glomerulopatía asociada a hepatitis B. Esta es una entidad que no es nueva. Honestamente, desde el 1971 se había identificado un caso en una biopsia de un hombre de 53 años que tenía hepatitis B, pero además de eso también tenía nefropatía membranosa. Y se había identificado en dicha biopsia, pues, antígenos de superficie de hepatitis B. O sea que la relación entre la enfermedad glomerular y la hepatitis B ya desde hace bastante tiempo está definida. Pero para nosotros iniciar oficialmente, vamos a hablar de las generalidades del virus de la hepatitis B. Tener claros que este virus es un virus de ADN bicatenario, que es hepatotrópico, que pertenece a la familia de Pacnavirus, tiene un virión doble de 42 a 47 nanómetros de diámetro. Se va a caracterizar porque tiene 4 genes que van a codificar proteínas virales. Este gen, o sea, estos genes incluyen el gen S, que básicamente se va a encargar de codificar las 3 formas del antígeno de superficie, el gen T, que básicamente va a codificar la proteína central, el gen X y el gen P, que básicamente se van a encargar de codificar el ADN para la polimerasa viral. Como les dije, esta es una entidad ya bastante conocida. Se estima que alrededor de 350 millones de personas están contagiadas con hepatitis B a lo largo del mundo. Lógicamente, existe una variación en algunas zonas, y de eso yo le voy a hablar más adelante. Importante destacar también que existen 8 genotipos del virus de hepatitis B, de la A a la H. No se ha encontrado una asociación directa en la mayor parte de los estudios de nefropatía y mutaciones en el genoma del virus de hepatitis B. Más sin embargo, pocos estudios más recientes sí han demostrado que el genotipo C tiene predominancia para el desarrollo de algunas nefropatías, incluyendo la nefropatía membranosa, que como les diré más adelante es la más común. Este virus tiene un periodo de incubación de alrededor de 3 meses. Mecanismo de transmisión, bueno, tenemos 3 vías principales, la sexual un 40%, la parenteral y la vertical, o sea, de madre a hijo. Esto yo lo voy a hacer a modo de resumen porque hay que destacar estos marcadores serológicos para que ustedes posteriormente entiendan parte de lo que es la fisiopatología de la enfermedad. Destacar estos 3 antígenos que desarrollan, como les dije, un papel importantísimo en la fisiopatología de la glomerulopatía asociada al virus de hepatitis B. El antígeno de superficie de la hepatitis B, que es una proteína de cubierta, es el primero en aparecer y te puede indicar desde una infección actual, ya sea aguda o crónica. El antígeno nuclear de la hepatitis B, que es el antígeno del core, que básicamente va a estar presente en el núcleo de los hepatocitos y no se detecta generalmente en suero. El antígeno E de la hepatitis B, que es una proteína viral que se va a encontrar en la fase replicativa alta de la hepatitis B. Esta es especialmente importante porque generalmente indica una alta infectividad cuando está elevada, y esta es una de las proteínas que uno busca, o sea, uno busca una seroconversión para ver respuesta a tratamiento de antígeno E a anticuerpo E posteriormente. No voy a destacar los otros porque, como digo, los que más me interesan para este tema son estos antígenos. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, la OMS pues estimó que en el 2015 habían alrededor de 257 millones de portadoras del virus de la hepatitis B a lo largo del mundo.
y tan solo en ese año fallecieron 887,000. Entonces, en cuanto a la enfermedad renal asociada a la infección por hepatitis B, esta ocurre con mayor frecuencia, lógicamente, en las áreas endémicas. ¿Cuáles son estas áreas? Bueno, África, Europa Oriental, Oriente Medio, Asia, tanto Asia Media como Asia Sudoriental, pues la zona de las cuencas del Amazonas de América del Sur. Hay otras zonas que son mucho menos frecuentes, la enfermedad renal, porque la enfermedad o sea, el virus per se, es mucho menos frecuente, como Estados Unidos y Europa Occidental. Importantísimo destacar que las dos principales complicaciones extrahepáticas del virus de la hepatitis B crónico van a ser la poliarteritis nodosa y la enfermedad glomerular. Como yo les dije, eso va a variar de acuerdo a la zona donde esté el paciente. Pueden encontrar algunas zonas en las que la prevalencia de enfermedad glomerular sea de un 5%, eso ya más al norte, mientras que en las zonas como Asia pueden tener una prevalencia de hasta un 12% de nefropatía membranosa, por ejemplo, en pacientes infectados con hepatitis B. También es de interés de observación, algo que de verdad a mí me llamó muchísimo la atención, es que se veía pues una mayor prevalencia de PAN, o sea, de poliarteritis nodosa, en los pacientes que estaban en zonas como Europa y Estados Unidos, donde la infección pues suele adquirirse por vía parenteral. La mayoría de los casos de glomerulopatía asociada al virus de hepatitis B va a ocurrir generalmente en los niños y generalmente va a ser predominantemente en el sexo masculino. Importantísimo y lógico que el uso de la vacuna contra la hepatitis B pues ha disminuido la incidencia de nefropatía membranosa relacionada con el virus de la hepatitis B y también con la glomerulonefritis membranoproliferativa. Lo que evidencia, lógicamente, el papel patogénico del virus en lo que es el desarrollo de la enfermedad glomerular. Entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo puede el virus de la hepatitis B llegar a causar una lesión directa, una lesión en el riñón? Lo primero que tenemos que entender, cómo actúa en hígado versus cómo actúa en riñón. En el caso del hígado, que es lo que quiere evidenciar esta imagen que ustedes tienen acá, el virus de la hepatitis B no va a ser directamente citopático para los hepatocitos. Generalmente la respuesta inmune del huésped, especialmente a través de los linfocitos T citotóxicos, es la base del daño hepatocelular. Después de que el virus ingresa al hepatocito, por endocitosis, como se puede ver en esa imagen, el ADN genómico viral, que es bicatenario, se va a transportar al núcleo. Y ahí, pues, se convierte en un ADN circular cerrado. Y ahí, pues, comienza la transcripción de los ARNM virales. Entonces, esto es hígado. Pero en el riñón tenemos 4 mecanismos fisiopatológicos esenciales que determinan el daño glomerular y tubular también. Bueno, el primero de sus mecanismos son los efectos citotóxicos directos del virus. Es el primero, pero es el menos demostrado. Sí, hay algunos datos preliminares in vitro que han mostrado que el virus de hepatitis B purificado puede inducir la proliferación de células mesangiales glomerulares y también induce a una sobreexpresión del colágeno tipo 4. También esa proteína X, que yo les mencioné ahorita, que se forma del virus de la hepatitis B, induce a un fenotipo que es proinflamatorio en las células epiteliales tubulares y pues aumenta también la inflamación, por lo tanto, tubulointersticial. Entonces, los otros mecanismos son la acción de los linfocitos T y anticuerpos inducidos por la infección viral, el efecto de las citoquinas u otros mediadores inmunes inducidos por el virus más bien, sobre las células renales, y el mecanismo que diría yo, y la mayor parte de los artículos,
que es el más importante de todos, es la formación de depósitos de complejos autoinmunes renales, que básicamente consisten de antígeno viral y anticuerpo. Se ha demostrado, en definitiva, que algunos antígenos, como el antígeno de superficie, el antígeno E de la hepatitis B y el antígeno de núcleo, se van a depositar en los glomérulos de los pacientes con glomerulonefritis asociada, relacionada con virus de hepatitis B. Entonces, el depósito inmunitario de estos complejos va a ocurrir predominantemente en la región subepitelial, pero también te va a afectar otras áreas como el área mesangial y el área subendotelial y las áreas subendoteliales. Importante que lo que se deposita depende del tamaño. Por ejemplo, el core y el antígeno del core y el antígeno de superficie van a tener un peso molecular superior a 2 millones de Dalton, mientras que el antígeno de replicación, el E, pues va a ser más pequeñito, va a tener un peso alrededor de 300.000 Dalton. Eso hace que este último, que el antígeno de replicación, sea capaz de inducir, o sea, de depositarse preferiblemente a lo largo de las paredes capilares. Luego de que pasa esto, entonces se activan los complementos y existe una lesión glomerular que se produce a través de la formación del complejo de ataque a la membrana y también existe una inducción al desarrollo o a la migración de proteasas, a la lesión por oxidación y alteración del propio citoesqueleto de lo que es la célula renal. Existe una asociación directa entre la remisión de la proteinuria y el aclaramiento del antígeno de replicación. O sea que, en definitiva, estos antígenos y anticuerpos tienen una relación directa con la fisiopatogenia de la enfermedad, o la patogenia más bien de la enfermedad. Entonces, vamos a pasar a los tipos de enfermedad renal. Existe una amplia gama de enfermedades renales que se asocian con el virus de la hepatitis B. Yo les voy a destacar los más comunes y, ojo, no me voy a desglosarlo todo, porque lógicamente eso lo vimos en clases pasadas, sino que le voy a dar los hallmarks de lo que tienen que recordar en relación a la hepatitis B. Entonces, los 3 tipos más frecuentes de enfermedades renales asociadas a virus de hepatitis B, en primer lugar, la más frecuente de todas, la nefropatía membranosa. En segundo lugar, tenemos la glomerulonefritis membranoproliferativa, la poliarteritis nodosa. Entonces, tenemos además la glomerulonefritis creciente, que también se relaciona, la nefropatía por IgA. Recuerden que a nivel del hígado que se produce la aceleración y la gladiación de las partículas de IgA, y cuando el hígado está disfuncionante, pues lógicamente, pues, y también la eliminación de estas partículas de IgA, se va a formar una IgA que es patológica y una IgA que va a ser de difícil eliminación. Pero también estas entidades, esta entidad más bien se ha relacionado con glomerulosclerosis focal y sedentaria, con enfermedad de cambios mínimos y con amiloidosis. Yo me voy a centrar en las 3 primeras, las 3 más comunes. La nefropatía membranosa, como ya les dije, es la glomerulopatía más frecuente asociada a hepatitis B. Vamos a tener una amplia gama de hallazgos que nos van a permitir hasta cierto punto diferenciar una nefropatía membranosa secundaria al virus de hepatitis B de una nefropatía membranosa, pues, idiopática, que ese nombre no le gusta a algunas personas, pero es así. Importante que estos pacientes con nefropatía membranosa pues van a tener una proteinuria que es de grado variable, pero en la mayoría de los casos evidencian síndrome nefrótico, hematuria microscópica. En relación a otros tipos de nefropatía membranosa van a tener niveles más bajos de complemento. Asimismo, pues se va a evidenciar que en menor grado el anticuerpo antiplados R pues va a estar positivo, aunque eso puede variar, porque en algunas publicaciones destacan
bueno, lo esperable es que sea poco la cantidad o sea, de casos en los que haya anticuerpos antiplados a R positivo, pero lo que demuestran algunos estudios es que no, que se puede relacionar hasta un 60% de los casos. También la nefropatía membranosa asociada a virus de hepatitis B va a contar con depósitos pues inmunes del antígeno E, de la hepatitis B, del anticuerpo en la región, el anticuerpo también E, en la región subepitelial de la membrana basal glomerular. Y esto también forma parte esencial de la patogenia de esta enfermedad. Pero vamos a ser más específicos. ¿Por qué se caracterizaría? Pues, ¿cuáles son las características clínicas de la nefropatía membranosa secundaria a hepatitis B? Bueno, en los niños ustedes van a tener una fuerte preponderancia masculina, como ya les había dicho anteriormente. La presentación más frecuente va a ser el síndrome nefrótico junto con hematuria. En el caso de los niños, pues la tasa de filtración glomerular puede ser normal o estar discretamente alterada. En la mayor parte de los casos, los niños no van a tener enfermedad hepática, las aminotransferasas van a estar normales. En el caso de los adultos, sí puede aparecer proteinuria, sí puede aparecer síndrome nefrótico, esto es lo más común, más sin embargo, además de, también se produce hipertensión, es más común la disfunción renal y la enfermedad hepática. Entonces, ok. Entonces, el síndrome nefrótico se va a presentar en hasta un 57% de los pacientes. El pronóstico de la nefropatía membranosa en los niños va a ser pues mucho más favorable. Esto en función de si se mantiene la función renal y en las altas tasas de remisión. En los niños se puede evidenciar una remisión de hasta un 60%. O sea, existe una alta probabilidad de una remisión espontánea. A los 10 años, esta tasa de remisión se puede extender hasta un 80%. Desgraciadamente, esto no es lo que ocurre con los adultos. Un tercio de todos los adultos van a tener enfermedad renal crónica y 10% de todos los adultos con nefropatía membranosa asociada al virus de hepatitis B van a requerir diálisis de mantenimiento. Pues se ha visto también que el pronóstico va a ser peor a largo plazo, si no hay remisión, en esos pacientes que tienen una transmisión vertical. Pero también el pronóstico es peor cuando la infección es endémica versus cuando es esporádica. Entonces, ese cuadrito a mí me gusta mucho porque te permite comparar cómo se ve la enfermedad en un grupo etario versus cómo se ve en otro. En el caso de los niños, obviamente, en cuanto versus los adultos, en el caso de los niños, obviamente, pues el método principal de transmisión, pues va a ser vertical, viéndose más en áreas endémicas. En el caso de los niños por igual, la proporción de infectados o que desarrollan enfermedad renal va a ser en cuanto hombre-mujer 4:1, mientras que en los adultos 3:1. La historia de enfermedad hepática previa en el niño suele estar ausente. Las funciones hepáticas suelen estar normales, como ya les dije, en el niño, no así en el adulto. En el caso de la presentación de los síntomas, síndrome nefrótico es más común en ambos grupos etarios. La hipertensión es muchísimo más común en los adultos, de un 25 a un 40%. La insuficiencia renal, como les dije, hasta un 30% de los adultos la puede llegar a presentar. Entonces, ¿cuáles serían los hallazgos de laboratorio, los hallazgos también a nivel de biopsia del paciente que tenga una nefropatía membranosa asociada al virus de hepatitis B? En el caso de los hallazgos del laboratorio, pues obvio, desde alteración en lo que son las pruebas hepáticas, ALT, AST, pruebas de función hepática, eso depende, lógicamente, pero
El antígeno de replicación va a estar positivo en hasta un 80% de los pacientes. Cuando se observan hepatitis bioquímicas, los sujetos también pueden tener presentes niveles elevados de ADN del virus de la hepatitis B. También los niveles séricos del C3 y del C4 pueden estar bajos de un 20 a un 50% de los pacientes. En el caso de los hallazgos histopatológicos del paciente con nefropatía membranosa, aquí ustedes ven en la imagen A, pues una microscopía óptica donde se evidencia un engrosamiento difuso de las paredes capilares glomerulares que forman unas membranas gruesas. Es una tinción con, esto es una tinción con hematocilina eosina. En el caso de la imagen B, lo que vamos a tener es, como pueden ustedes observar aquí en la flechita, unos picos epimembranosos, que básicamente tenemos proyecciones de material de la membrana basal glomerular entre los complejos inmunes que que conducen a que haya una apariencia de diente de sierra a nivel de la membrana basal glomerular. A nivel de la inmunofluorescencia, como pueden ver en la imagen C, pues ustedes van a tener anticuerpos monoclonales o policlonales, generalmente, más que nada, el patrón es policlonal, contra antígenos específicos del virus de la hepatitis B. Ustedes pueden tener una tinción positiva del antígeno E, el antígeno de replicación, o del antígeno de núcleo para hepatitis B. También ustedes pueden encontrar, tanto en la inmunofluorescencia como en la microscopía electrónica, una tinción, un aspecto granular. Se va a evidenciar este aspecto granular que va a estar compuesto de IgG, o que lo van a dar la IgG, C3, y en menor proporción, pues la IgM. Esto se va a depositar sobre todo a nivel subepitelial. Y sí, pueden encontrar un borramiento extenso de la apófisis de los pocitos del pie. Entonces, las anomalías mesangiales van a ser muchísimo más frecuentes en la nefropatía membranosa secundaria en relación a la forma idiopática. Eso es algo que tienen que subrayar en sus mentes. En cuanto a la enfermedad, a otro tipo de enfermedad, que es la glomerulonefritis membranoproliferativa, pues vamos a tener estos depósitos de complejos de antígeno anticuerpos circulantes en el mesangio y en el espacio subendotelial. También vamos a tener depósito del antígeno de superficie, así mismo como el antígeno de replicación, y esto pues va lógicamente a implicar una asociación directa del virus con la producción de esta enfermedad. Las manifestaciones pueden ser desde hematuria, grados variables de proteinuria, puede haber GFR disminuido, hipertensión, inmunocomplejos que se van a centrar más que nada en el mesangio y en el subendotelio. En cuanto a la crioglobulinemia, que va a ser más que nada la mixta, pues es poco frecuente, o sea, poco frecuente si nosotros la comparamos con la hepatitis C, que puede aparecer hasta en un 80% de los casos. En la hepatitis B podemos evidenciarlo hasta en un 9% de los casos. El patrón que se tiene en estos inmunocomplejos va a ser policlonal, que va a estar compuesto por el virus, por IgG policlonal, IgM policlonal, que se van a depositar sobre todo en la superficie subendotelial. Hay un estudio que yo encontré en el que se hizo con apenas 12 pacientes que tenían crioglobulinemia asociada a la hepatitis B. ¿Cuál fue el desenlace de estos pacientes? Todos ellos tenían un rango nefrótico de proteinuria, tenían hematuria microscópica y tenían una función renal pues deteriorada. A lo largo del estudio se evidenció hipocomplementemia y eran positivos también para el factor reumatoide. Y al final ya se evidenció que la mitad de los pacientes llegaron a fallecer o desarrollaron enfermedad renal terminal durante el seguimiento, pese a los tratamientos inmunosupresores, pese a los antivirales dados. O sea que el pronóstico no es bueno. En el caso de la
poliarteritis nodosa, que básicamente es una vasculitis necrotizante que va a afectar a los vasos de pequeño y mediano tamaño. Vamos a evidenciar, en el caso de la enfermedad renal, esta se manifiesta en hasta un 40% de los casos. Vamos a evidenciar un GFR que puede ser variable, hipertensión, depósitos de inmunocomplejos en los vasos que va a desencadenar los diferentes procesos inflamatorios, y la relación en lo que respecta al inicio de la infección versus al inicio de la enfermedad, o sea, de la PAN, de la poliarteritis nodosa, va a ser un intervalo de alrededor de 4 meses. Esto es lo que les decía. Yo creo que no voy a entrar en detalles de las diversas manifestaciones de la PAN, pero sí destacar, insisto, la frecuencia de la afectación renal, un 40%, se va a caracterizar por microaneurismas de la arteria renal, con infarto de tejido, pueden haber hematomas, no hay una glomerulonefritis per se. Y las manifestaciones principales, hipertensión y hematuria, además de la proteinuria. ¿Y cómo yo diagnostico? ¿Cómo yo sé que el paciente lo que está manifestando a nivel renal es por el virus de la hepatitis B? Bueno, lo obvio, tenemos un paciente que es hepatitis B positivo, que evidencia en la biopsia, porque lo que se recomienda para el diagnóstico definitivo, en el caso de que se está sospechando de una glomerulopatía, obvio, una biopsia renal. En el caso de que lo que se esté sospechando un PAN, pues es la biopsia del tejido presural, por ejemplo. Vamos a pasar al tratamiento. En cuanto al tratamiento, nosotros tenemos 3 opciones diferentes. Estas opciones van a variar de acuerdo al tipo de enfermedad y además de eso a la gravedad de la misma. El primer pilar del tratamiento va a ser la terapia antiviral, y esa yo la voy a detallar más adelante. El segundo tipo de tratamiento, por así decirlo, va a ser la terapia inmunosupresora con o sin plasmaféresis. Y el otro tipo la otra gama de tratamiento va a ser la terapia antiviral, pues combinada con terapia inmunosupresora. Entonces, vamos a ser más detallistas. Lo primero es a quién yo trato, a quién yo le doy terapia antiviral para la hepatitis B. Todo paciente que tenga enfermedad renal asociada con el virus de hepatitis B, que tenga un ADN en suero de hepatitis B detectable o un antígeno E de la hepatitis B positivo o un antígeno de superficie, debe ser tratado con terapia antiviral. El objetivo en los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica va a ser la supresión de la replicación viral, sobre todo en estos pacientes que son candidatos a trasplante renal. Y esto así nos evitaría las complicaciones virales como la cirrosis, el carcinoma, pero también nuestro objetivo tiene que ir de la mano con la remisión de la proteinuria con preservación de la función renal. Y esto, como yo les dije en un principio, tiene una fuerte asociación con la seroconversión, con la conversión de este antígeno de replicación a un anticuerpo, el anticuerpo E. Entonces, estas son las recomendaciones. Déjame ver cómo yo puedo acercar esto. Las recomendaciones generales para tratar a determinados pacientes. ¿A quién yo trato? Además de lo que yo les dije, ¿a quién yo le doy terapia antiviral? ¿Qué parámetros yo tomo en cuenta? Lo primero es, se toma en cuenta si el paciente tiene o no cirrosis. Si el paciente no tiene cirrosis y tiene más de 20.000 copias de ADN de hepatitis B, con enzimas hepáticas, pues menos de 2 veces el valor normal, lo que ellos generalmente hacen es no tratar, sino darle seguimiento. Si en algún momento se agudiza, entonces se inicia tratamiento. Pero si el paciente, pues, no tiene cirrosis, pero tiene más de 20.000 copias de DNA, si tiene además
enzimas hepáticas ALT específicamente 2 veces el valor normal, y si llega a presentar en algún momento un flare, entonces ahí se inicia pues tratamiento con los inhibidores de los nucleócidos o en su defecto con interferón. Ok, yo voy a ser más detallista posteriormente. En el caso del interferón, pues generalmente se le da la terapia por alrededor de 48 semanas. Pero si el paciente tiene cirrosis y está compensado, entonces, lo que se hace es que se trata con inhibidores de los nucleócidos, que voy a ser, como les dije, más detallista ahora. Entonces, vamos a hablar de la elección del tratamiento antiviral. Como ya les dije, nosotros disponemos, en lo que respecta al tratamiento antiviral, de 2 pilares. El interferón generalmente el que se prefiere es el pegilado, versus los inhibidores de los nucleócidos o nucleótidos. Entonces, el primero que tenemos es el interferón. El interferón alfa específicamente va a activar las vías celulares que van a conducir a la degradación de ARN viral y por lo tanto va a mejorar la respuesta inmune mediada por células hacia los hepatocitos infectados con hepatitis B. Entonces, el uso de este tipo de medicamentos se ha asociado con una remisión sostenida de la proteinuria en hasta un 100% de los casos. Se ha asociado también con un aclaramiento del antígeno E o de replicación de un 20 a un 80%, y con una tasa de abandono que es bajita, alrededor de un 10%. La resolución de la proteinuria se evidenció generalmente a los 6 meses luego de la seroconversión utilizando este medicamento. Ojo, nosotros preferimos el interferón pegilado en niños y adultos jóvenes que lo puedan tolerar, sobre todo. Entonces, ¿cuál es el problema con el uso del interferón? Bueno, que se tolera menos bien, aunque, ojo, se tolera menos, pero es más probable que induzca una remisión sostenida. Entonces, por esa razón es que en los niños y en los adultos, pues uno prefiere utilizar el interferón. Ojo, importante, uno trata de evitar el interferón en los pacientes que tienen una glomerulonefritis rápidamente progresiva porque puede acelerar el proceso, puede acelerar el proceso de deterioro. Y otra cosa, el interferón, al menos el pegilado, tiene que ajustarse de acuerdo con la función renal. Generalmente, si el paciente tiene menos de 30 de GFR, se le administran unos 135 microgramos a la semana. En el caso de los análogos de los nucleócidos, ya se prefieren en los adultos mayores y en pacientes que no son pues candidatos a la terapia con interferón. No son la terapia de elección cuando el paciente tiene cirrosis. Pero, ¿qué es lo que hacen estos análogos de los nucleócidos y nucleótidos? Bueno, van a suprimir la replicación del virus de la hepatitis B a través de la inhibición de la ADN polimerasa viral. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Bueno, el más viejo de todos es la lamivudina, que generalmente no se prefiere de elección por la alta tasa de resistencia que se tiene. También tenemos la telvibudina, el adenofovir, el entecavir y el tenofovir. Entonces, en el caso de que nosotros llegásemos a utilizar el tenofovir, tenemos que tener la particularidad o en cuenta más bien que el tenofovir debemos preferir a la fenamida porque está asociado con un menor riesgo de toxicidad renal. Es más, se puede utilizar
con más de 15 GFR, mientras que el otro, el fumarato, si tiene menos de 60 GFR, no se recomienda utilizar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de entrada? ¿A quién yo debo preferir? Pues se prefiere el entecavir o en su defecto el tenofovir en vista de que tiene una eficacia antiviral mayor, tienen baja propensión a la resistencia a los fármacos y mayores perfiles de seguridad. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen que tomar en cuenta también que todos estos medicamentos, todos estos inhibidores de los nucleócidos, como pueden ustedes ver en esta tablita, tienen que ajustarlo por GFR, tienen que ajustar si el paciente está en hemodiálisis o está en DP. Ojo, yo no voy a entrar con las dosis porque ya, bueno, ustedes la están viendo acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo comienzo una terapia con interferón y el paciente no lo tolera o el paciente simplemente no funciona, pues lo preferible es cambiarlo a un análogo de nucleóxido o de nucleótido. Si ustedes, por el contrario, inician el tratamiento con un análogo de nucleócido, lo ideal es iniciar interferón. Vamos a pasar a lo siguiente, que es una tablita que básicamente nos compara, espero que ustedes la puedan ver ahí, que nos compara pues el interferón versus los inhibidores de los nucleócidos. En el caso del interferón, recordar que la diana antiviral, o sea, el mecanismo por el que actúan es aumentando la respuesta inmune de los linfocitos T citotóxicos y de los natural killers a las proteínas virales, versus que los inhibidores de los nucleócidos básicamente inhiben la transcriptasa inversa, inhiben la replicación viral. En cuanto a la eficacia del tratamiento, los inhibidores de los nucleócidos sí tienen una eficacia más alta. La administración del medicamento, en el caso del interferón, es subcutáneo versus que los inhibidores de los nucleócidos van a ser orales. En cuanto a la duración del tratamiento, ojo aquí, la duración del tratamiento es finita en el caso del interferón, puede durar hasta 48 semanas, mientras que en el caso de los inhibidores de los nucleócidos, por así decirlo, es impredecible, porque la terapia te puede durar hasta 4 o 5 años. Importante que la terapia con los inhibidores de los nucleócidos sí se puede suspender en pacientes que tengan una infección crónica, que logren una seroconversión estable de este antígeno de replicación y que además de eso tengan una indetectabilidad del ADN del virus de la hepatitis B durante al menos 12 meses. Ojo, e insisto, inhibidores de los nucleócidos, pese a que la duración es impredecible, que puede durar hasta 5 años el tratamiento, lo ideal, si tienen una seroconversión, si tienen pues ADN indetectable por alrededor de 12 meses, es nosotros parar la terapia. Entonces, importantísimo este cuadrito porque me va a resumir parte de lo que yo he dicho, pero también va a resumir lo que voy a plantear posteriormente. El tratamiento de la enfermedad renal asociada a hepatitis B. Lo primero que tengo que tomar en cuenta es, el paciente tiene un GFR normal, tiene una proteinuria en rango no nefrótico. Generalmente lo que se opta es, primero, pues niveles óptimos de presión arterial, se puede usar ACE inhibitor, el monitoreo constante, y en estos pacientes ustedes pueden utilizar, dependiendo de las características, si es joven o viejo, si tolera o no, pueden utilizar o los inhibidores de los nucleócidos o el interferón pegilado. Ojo, no se recomienda, de nuevo les digo, en los casos de psicosis o de alguna enfermedad autoinmune, el uso del interferón. Si el paciente tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva, lo que se recomienda es
un conjunto de cosas. Primero, inhibidores de los nucleócidos, acuérdense, no utilizar interferón. Se recomienda además corticosteroides, ciclofosfamida o en su defecto rituximab. Si lo que tiene es una poliarteritis nodosa, hay que ver la severidad de la enfermedad. Lo que se recomienda de primera instancia es inhibidores de nucleócidos, corticosteroides y puede o no, ojo, dependiendo de la severidad, hacerse pues plasmaféresis. Pero esto lo vamos a detallar ahora. Entonces, ¿a quién le doy plasmaféresis? Rápidamente, puedo optar por plasmaféresis en los casos de rápidamente progresiva y en los casos de PAN con manifestaciones graves. Entonces, pacientes que tengan una enfermedad rápidamente progresiva, insisto, puedo iniciar o debo iniciar medicamentos antivirales, específicamente análogos de los nucleócidos o nucleótidos. Además de eso, le debo dar un ciclo corto de glucocorticoides a unas dosis de 500 a 1 gramo por 3 días. Luego, entonces, le voy a dar prednisona de 0.7 a 1 miligramo, disminuyéndolo de forma gradual hasta durar de 4 a 6 meses. Debo agregar un inmunosupresor, ya sea rituximab o ciclofosfamida. Si se llegase a utilizar rituximab, este obligatoriamente debe ir acompañado de la terapia antiviral, ya que puede provocar un aumento en la replicación viral y un brote de hepatitis. Entonces, como ya les dije anteriormente, evitamos el uso de interferón en estos pacientes, porque se ha visto una falta de eficacia y, en teoría, la posibilidad de que el interferón pueda estimular la respuesta inmune involucrada en la formación de la semiluna. Entonces, la terapia antiviral y el control de los niveles de ADN del virus se debe hacer durante al menos 6 meses luego de suspender la terapia inmunosupresora. Y si lo que tú le diste fue rituximab, entonces esta terapia se debe continuar durante 1 año o hasta que se logre el objetivo terapéutico para la hepatitis B. Si lo que tú tienes entonces es una poliarteritis nodosa, lo primero que recordar, si es enfermedad leve, terapia antiviral sola. Si es enfermedad severa, dígase manifestaciones graves como presencia de lesiones ulcerosas o gangrenosas en las extremidades, lesión renal aguda, pacientes con polineuropatía, con afectación del sistema nervioso central, con arteritis mesentérica o con isquemia miocárdica, entonces ahí tiene que entrar, pues, primero, las glucocorticoides a una dosis de 0.7 a 1 miligramo por kilogramo de peso por día durante unos 4 a 6 meses. Ahí debe entrar la posibilidad de plasmaféresis. La plasmaféresis se hace de 2.5 a 4 litros, se hace en unas 6 a 10 sesiones durante 2 a 3 semanas y también tiene que ir acompañado pues de terapia citotóxica. Entonces, vamos a pasar ya a lo que es el paciente que tiene una infección de hepatitis B, pero además tiene también una infección de hepatitis C. Ojo, en el workup de investigación de este paciente con hepatitis B, ustedes tienen que hacer lógico, HIV, tienen que hacer hepatitis C. Cuando resulta positivo para ambos, ¿cómo yo lo trato? Bueno, la elección de la terapia va a depender del estado de replicación de ambos virus. O sea, se tienen que medir los niveles de ADN del virus de hepatitis B, pero también de ARN del virus de hepatitis C, para así ayudar a determinar cuál es el virus dominante y, por lo tanto, cuál es el virus que probablemente es el responsable de la patología renal subyacente.
Entonces, los pacientes que tienen una coinfección y que tienen de ambos virus y que tienen una glomérulo pues asociada, la terapia debe consistir en interferón o la combinación de antivirales de acción directa más análogos de nucleócidos para así poder tratar ambos virus. ¿Ok? Entonces, ¿y el paciente en hemodiálisis? ¿Qué opciones yo tengo? Importante destacar que la prevalencia de portadores de virus de hepatitis B entre los pacientes de diálisis es de alrededor de 1% en los Estados Unidos, mientras que en los países asiáticos llega hasta un 10%. La terapia óptima pues puede incluir desde el interferón hasta los inhibidores de los nucleócidos. En el caso de pacientes que no son candidatos a un trasplante renal, el tratamiento antivírico pues debe reservarse a esos pacientes que tienen una enfermedad hepática activa o fibrótica. Hay un medicamento, un inhibidor de los nucleócidos, que se ha visto prometedor en el contexto de los pacientes sometidos a hemodiálisis y o candidatos a trasplante renal, que es Entecavir. Se ha visto que tiene una alta potencia y una alta barrera genética. ¿Por qué esto es importante, señores? ¿Por qué el paciente de hemodiálisis se tiene que ver aparte? Bueno, porque desgraciadamente muchos de estos pacientes pueden pasar inadvertidos. En la mayor parte de los casos, la misma condición inflamatoria crónica puede predisponer a elevaciones moderadas de las aminotransferasas. Tú puedes tener incluso niveles más bajitos por la hemodiálisis del recuento de ADN. Entonces, podemos tener muchas veces una infección oculta del virus de la hepatitis B en el caso de un paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. ¿Y qué consideraciones debo tener con el paciente que es candidato a un trasplante renal? Ojo, se debe tomar como un posible receptor a aquellos pacientes que no tengan cirrosis. En caso de que haya cirrosis, se debe valorar otras cosas como un doble trasplante. Todos los candidatos que sean o que tengan un antígeno de superficie positivo para el trasplante de órganos sólidos, lo ideal es que sean tratados con un inhibidor de nucleócidos antes del trasplante renal para así mantener una carga viral, un ADN del virus indetectable. Eso va a resultar en la reducción de la fibrosis hepática y en la prevención de descompensación hepática después del trasplante. En cuanto a los donantes, hepatitis B positiva, es un tema de muchísima discusión, se lo voy a decir. En algunos países sí se aceptan de que pacientes positivos con una carga indetectable, pues donen a pacientes positivos igual con una carga indetectable. Ojo, la terapia de interferón está contraindicada entre los pacientes, entre los receptores de trasplante, debido a que hay un mayor riesgo de rechazo agudo y hay una baja potencia, pues, antiviral. Ya en el 2009, la CADIGO recomendó profilaxis con Entecavir, tenofovir o lamivudina para los receptores de trasplante renal que sean hepatitis B positiva. Se recomienda el uso preventivo de la terapia con inhibidores de nucleócidos a todos los pacientes que sean positivos para hepatitis B, ya sea poco antes, desde 2 semanas antes o al momento del trasplante, independientemente de la gravedad histológica o el nivel sérico de ADN de la hepatitis B. O sea, independientemente de usted, le tiene que administrar inhibidores de los nucleócidos a esos pacientes que sean positivos, esos receptores que sean positivos. Y el tratamiento se debe continuar mientras dure la terapia inmunosupresora o durante al menos 2 años. Entonces, nada, esto que les dije es un resumen de todo lo que encontré en estos artículos.
espero le haya gustado y si tienen algún comentario, bueno, pues le escuchamos.